El misterio que desafía la razón. Dicen que hay libros que cambian el mundo y otros que el mundo nunca logra comprender. Entre las sombras de la historia existe uno que ha resistido todos los intentos de descifrarlo. Un texto que ni los más brillantes criptógrafos, lingüistas o científicos del planeta han podido leer. Lo llaman el manuscrito Voynich. Un códice tan enigmático que parece escrito por otra mente, o quizá por algo más allá de lo humano. Fue hallado en el año 1912 por un librero polaco llamado Wilfrid Voynich, quien lo encontró oculto en la biblioteca de un antiguo colegio jesuita en Italia, pero su verdadero origen se pierde en la bruma del tiempo. Nadie sabe con certeza quién lo escribió, ni cuándo, ni en qué idioma. Cada una de sus páginas está llena de dibujos imposibles, plantas que no existen, constelaciones desconocidas, mujeres flotando en extraños tubos verdes y un alfabeto que no pertenece a ningún sistema lingüístico conocido. Es como si aquel libro hubiera llegado de un mundo que aún no hemos descubierto. Desde su aparición, el manuscrito Voynich se ha convertido en una obsesión para eruditos, espías y científicos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los mejores criptógrafos del ejército estadounidense, los mismos que descifraron los códigos nazis, intentaron traducirlo. Fracasaron. Expertos en lenguas muertas, alquimistas modernos, astrónomos y hasta analistas de la CIA se rindieron ante su lógica imposible. El libro parecía proteger su secreto, como si fuera consciente de que revelar su contenido podría cambiar algo más que la historia. Hoy, más de 600 años después de su supuesta creación, el manuscrito sigue guardado bajo estrictas medidas de seguridad en la Universidad de Yale, en la biblioteca Beinecke de libros raros y manuscritos. Pocos han tenido el privilegio de sostenerlo, y quienes lo han hecho aseguran sentir una energía extraña, una especie de presencia silenciosa, como si el texto respirara, esperando ser comprendido. El material con el que está hecho también desafía la lógica. Las páginas de pergamino fino fueron datadas por carbono 14 y parecen haber sido elaboradas alrededor del siglo XV. Sin embargo, los dibujos y la tinta parecen más recientes, lo que sugiere que fue modificado o reescrito por alguien que conocía un lenguaje secreto. Algunos piensan que es el trabajo de un alquimista, otros de una sociedad oculta que codificó sus conocimientos para protegerlos del poder religioso de su época. Y aún hay quienes van más lejos, creyendo que el manuscrito Voynich no fue escrito por manos humanas. Según esta visión, podría ser una transmisión de otro plano, una comunicación codificada que guarda fórmulas para acceder al conocimiento perdido de civilizaciones antiguas o incluso de inteligencias no terrestres. Lo cierto es que ninguna de las hipótesis ha podido confirmarse. Todo lo que rodea al manuscrito es una danza entre lo visible y lo oculto, entre la curiosidad humana y la frontera del misterio. Quizá, y solo quizá, el manuscrito Voynich no está destinado a ser entendido con la mente racional. Tal vez fue escrito para despertar algo dormido en nosotros, para recordarnos que no todo puede explicarse con ciencia o lógica. Tal vez, cada vez que alguien intenta descifrarlo, el libro se transforma, adaptándose, burlándose, como si supiera que su verdadero mensaje no está en las palabras, sino en la vibración que emite al mirarlo. Suscríbete si sientes que algo dentro de ti busca respuestas más allá de lo evidente, porque esta historia apenas comienza y lo que viene a continuación podría cambiar tu manera de entender la realidad misma. El origen perdido de un lenguaje imposible. El enigma del manuscrito Voynich no comienza en el siglo XV, sino mucho antes. Su historia parece entrelazarse con los corredores oscuros del saber prohibido, con las rutas de la alquimia, la astrología y las antiguas ciencias ocultas
que florecieron en la Europa medieval. Los registros más antiguos lo ubican en la corte del emperador Rodolfo II, soberano del Sacro Imperio Romano Germánico, un monarca obsesionado con el ocultismo, los grimorios y los secretos del cosmos. Rodolfo pagó una fortuna por aquel libro enigmático, creyendo que había sido escrito por Roger Bacon, el monje franciscano que en el siglo XIII desafió a la Iglesia al proponer que el conocimiento podía obtenerse a través de la experimentación y no solo de la fe. Sin embargo, la datación científica de las páginas demostraría siglos después que el manuscrito no pertenecía al tiempo de Bacon. Era más antiguo, o quizás más reciente. Su verdadero autor sigue siendo una sombra. Algunos piensan que fue obra de un grupo de sabios que intentaron codificar el conocimiento alquímico para preservarlo de la Inquisición. Otros afirman que fue el intento de un genio enloquecido por plasmar una lengua universal, una especie de idioma de la naturaleza, donde cada símbolo representara la vibración secreta de la materia. En sus páginas se han identificado 6 secciones principales. Una botánica que muestra plantas imposibles, una astronómica con mapas estelares y figuras femeninas, una biológica llena de cuerpos humanos flotando en líquidos, otra farmacológica, una cosmológica y una final con lo que parecen ser recetas o fórmulas. Pero ninguna de ellas sigue una estructura lógica. Las plantas no existen en la Tierra. Las estrellas no coinciden con ningún cielo conocido, y las figuras humanas parecen describir procesos que ningún científico moderno ha logrado entender. A lo largo de los siglos, el manuscrito pasó de mano en mano como una reliquia maldita. Después de la muerte de Rodolfo II, se perdió durante más de 200 años, reapareciendo en colecciones privadas, oculto entre bibliotecas monásticas y salas de alquimistas. Cada propietario lo dejó más deteriorado, pero también más codiciado. El último en poseerlo antes de Wilfrid Voynich fue un jesuita llamado Athanasius Kircher, uno de los mayores estudiosos del siglo XVII, experto en jeroglíficos egipcios y lenguas muertas. Kircher fue el primero en declarar que el manuscrito contenía un lenguaje real, pero que este lenguaje no pertenecía a ningún pueblo conocido. Y entonces surgió la pregunta que aún hoy divide a los investigadores. ¿Es el manuscrito Voynich un fraude elaborado, una broma de eruditos medievales, o un mensaje auténtico que la humanidad aún no está preparada para comprender? Las pruebas modernas parecen descartar la falsificación. El análisis del carbono 14, realizado en el siglo XXI, reveló que el pergamino es genuino y data del periodo comprendido entre 1400 y 1500. La tinta, sin embargo, presenta una composición química inusual, como si hubiera sido fabricada con métodos que no corresponden a su época. El idioma, bautizado por los estudiosos como voynichese, posee una gramática y un patrón estadístico similares a los de una lengua real, lo que implica que quien lo escribió sabía lo que hacía. No es un conjunto aleatorio de signos. El autor o los autores crearon una lengua estructurada, con reglas internas, repeticiones y un ritmo que recuerda al habla humana. Pero nadie ha podido traducir una sola frase con certeza. Algunos criptógrafos creen que el texto podría ocultar un código polialfabético, otros piensan que es un cifrado numérico, y los más atrevidos sugieren que se trata de un lenguaje simbólico que solo puede entenderse si se logra acceder al mismo nivel de conciencia en el que fue escrito. Tal vez el autor no usó palabras, sino pensamientos. Lo cierto es que cada intento de descifrarlo parece conducir a un laberinto más profundo. Es como si el libro tuviera vida propia, burlándose de quienes creen poder dominarlo.
Una obra que no revela su contenido, sino que te observa mientras intentas comprenderla. Suscríbete si alguna vez te has preguntado si hay conocimientos que no fueron hechos para ser comprendidos, sino solo para ser recordados. Porque en la próxima parte exploraremos las teorías más inquietantes, aquellas que conectan el manuscrito Voynich con la mente humana, la energía del alma y la posibilidad de que este libro haya sido dictado por otra inteligencia. El mensaje escondido en la tinta. Si el manuscrito Voynich no fue hecho para ser leído, ¿para qué existe entonces? Esa pregunta ha perseguido a generaciones enteras de buscadores. Y entre los pasillos oscuros de la historia, algunos creen haber encontrado la respuesta. El libro sería un mensaje codificado para la humanidad, una advertencia disfrazada de lenguaje imposible. Entre los antiguos alquimistas existía una tradición conocida como ars obliqua, el arte de esconder el conocimiento tras símbolos. Sabían que el poder mal comprendido podía destruir y que ciertas verdades solo debían revelarse a quienes estuvieran preparados. Por eso escribían sus secretos en clave usando metáforas, geometría sagrada y correspondencias astrológicas. El manuscrito Voynich podría ser la obra maestra de esa corriente oculta, un manual espiritual diseñado para sobrevivir a la censura y al tiempo. Cada página parece vibrar con una intención invisible. Los dibujos de plantas imposibles podrían representar estados del alma, procesos internos del despertar espiritual. Las mujeres, flotando en líquidos verdes, podrían simbolizar la purificación del espíritu a través del agua, o el viaje del alma a través de los planos de la existencia. Los diagramas estelares serían mapas de conciencia, guías para navegar el universo interior. No sería, entonces, un tratado botánico o médico, sino un manual de ascensión oculto bajo la apariencia de un códice científico. Los estudiosos de lo esotérico han encontrado correspondencias inquietantes entre las figuras del manuscrito y los símbolos de la Cábala, el Corpus Hermeticum y los textos gnósticos. En ellos se describe cómo el alma humana puede elevarse mediante el conocimiento interior y cómo la naturaleza entera refleja la estructura divina. ¿Y si el Voynich fuera un intento de condensar todas esas enseñanzas en una sola obra, un compendio universal del conocimiento perdido? Pero hay quienes van aún más lejos. Según una teoría marginal, el autor del manuscrito no era un humano común. Algunos creen que fue un viajero del tiempo que intentó dejar instrucciones codificadas para evitar una catástrofe. Otros que fue un mensajero de otro mundo, un ser que conocía lenguajes no lineales, donde el sentido se transmite no por palabras, sino por energía. Si esto fuera cierto, el libro sería una semilla enviada a una humanidad futura. Una llave que solo podrá abrirse cuando nuestra conciencia alcance la frecuencia adecuada. En el siglo XXI, un grupo de investigadores usó inteligencia artificial para intentar traducir el texto. Alimentaron los algoritmos con miles de idiomas antiguos, desde el latín hasta el sánscrito. Los resultados fueron desconcertantes. Las máquinas parecían entender fragmentos, pero cada intento de traducción creaba un nuevo texto, diferente del anterior. Era como si el libro se reescribiera a sí mismo, adaptándose a la mente que lo estudia. Una inteligencia que se oculta para protegerse del abuso humano. Los místicos lo interpretan de otro modo. Aseguran que el Voynich no cambia. Somos nosotros quienes cambiamos al mirarlo. Porque el verdadero mensaje no está en la tinta, sino en el silencio entre los trazos, en el espacio vacío donde el lector proyecta su propia conciencia. Tal vez ese era el propósito desde el inicio, no entregar respuestas, sino provocar la búsqueda. Y es allí donde el misterio alcanza su punto más inquietante. Cada intento de descifrarlo revela más sobre nosotros que sobre el libro.
refleja nuestra obsesión por el control, por comprender lo incomprensible, por dominar los secretos del universo. Pero el manuscrito Voynich parece recordarnos que el conocimiento verdadero no se posee, se experimenta, y que solo aquel que ha aprendido a mirar sin intentar entender podrá oír lo que el libro murmura. En la siguiente y última parte, descenderemos a la conclusión de este enigma. El legado invisible que el manuscrito Voynich ha dejado en nuestra civilización, su relación con los límites de la mente humana y la eterna pregunta que nos lanza al abismo del misterio. El lenguaje del alma y la mente que lo escucha. Hay quienes creen que el manuscrito Voynich no fue escrito para ser leído, sino sentido, que su propósito no es comunicar una idea, sino provocar una vibración, y que esa vibración actúa sobre el inconsciente humano como una llave oculta capaz de abrir puertas interiores que la razón ha cerrado hace siglos. Los investigadores más audaces han comenzado a mirar el manuscrito no como un texto, sino como un instrumento psíquico, un artefacto diseñado para interactuar con la mente. Al observarlo detenidamente, descubrieron que cada símbolo parece moverse sutilmente, que las figuras femeninas repiten gestos que evocan ciclos biológicos y cósmicos, y que las combinaciones de letras generan patrones fractales casi idénticos a los de las ondas cerebrales humanas. Coincidencia, dirían algunos. Pero otros aseguran que no hay nada casual en un libro que ha resistido todos los intentos de comprensión durante más de 6 siglos. Una teoría propone que el manuscrito podría ser un lenguaje universal, codificado desde un estado de conciencia expandido. Que quien lo escribió no hablaba desde su intelecto, sino desde un nivel superior del ser, como si hubiera conectado con una fuente más allá del tiempo. Los textos apócrifos y las tradiciones herméticas mencionan que ciertos sabios podían recibir conocimiento a través de descargas de luz o visiones, plasmando en papel símbolos que solo el alma podía entender. ¿Y si el Voynich fuera una de esas canalizaciones perdidas? ¿Y si su verdadero mensaje no estuviera en las palabras, sino en la energía que emana de ellas? Los estudios modernos en neurociencia han mostrado que el cerebro humano reacciona de forma diferente ante símbolos que no puede entender. En lugar de interpretarlos, el inconsciente los absorbe. Los patrones del manuscrito Voynich, con su cadencia hipnótica y su simetría natural, podrían estar diseñados para comunicarse directamente con esa parte invisible de nosotros, la mente profunda, donde la razón cede su trono y la intuición toma el control. Curiosamente, algunas personas que han pasado tiempo frente al manuscrito reportan sueños extraños. Sueños de jardines imposibles, constelaciones que giran como engranajes, mujeres que sostienen esferas luminosas, como si el libro sembrara imágenes dentro del lector. Hay quienes aseguran haber despertado con una sensación de claridad inexplicable, como si el libro les hubiera transmitido algo que no pueden expresar con palabras, una especie de conocimiento silencioso. Los teóricos de lo paranormal lo llaman lenguaje no humano y creen que el Voynich podría ser una forma de comunicación interdimensional. El patrón de escritura, aparentemente sin pausas, fluye como una corriente continua, similar a los informes de lenguas canalizadas o glosolalias espirituales. Otros, más científicos, observan que su estructura estadística se asemeja a la de un genoma, lo que lleva a pensar que podría codificar información biológica o un tipo de sabiduría natural perdida. Un puente entre el conocimiento terrestre y algo más antiguo que la humanidad misma. La pregunta que resuena una y otra vez es simple pero aterradora. ¿Y si el manuscrito Voynich fue escrito por una inteligencia que intentó hablar con nosotros, pero para la cual no existían palabras humanas?
En ese caso, el texto no sería un mensaje, sino un espejo, un reflejo del límite de nuestra comprensión, el punto exacto donde la mente humana se enfrenta a su propia frontera. Y al mirar dentro de él, no leemos el libro nos lee a nosotros. Si sientes que estas historias despiertan algo dormido en ti, suscríbete y acompáñanos en esta exploración del misterio. Porque lo que viene a continuación va más allá del papel, más allá de la historia y de la ciencia. En la próxima sección descubriremos las teorías más profundas, aquellas que conectan el manuscrito con la alquimia, el alma y la posibilidad de que su autor haya querido dejar una advertencia codificada para las generaciones futuras. El eco del misterio. Quizá el manuscrito Voynich no sea un libro, sino un espejo. Un espejo que refleja el límite de nuestra comprensión, la frontera donde la razón se disuelve y solo queda el asombro. Porque en su silencio escrito, en sus símbolos que ningún idioma reconoce, habita la pregunta más antigua de todas. ¿Estamos realmente solos en el universo del conocimiento? Cada siglo lo ha interpretado a su manera. Para los alquimistas fue un mapa del alma. Para los criptógrafos, un código imposible. Para los espiritistas, un mensaje canalizado. Para los escépticos, un elaborado engaño. Y sin embargo, ninguno ha logrado dominarlo. Ninguno ha logrado poseerlo. El libro sigue intacto, impasible, como si aguardara a que la humanidad evolucione lo suficiente para entender no su contenido, sino su propósito. Hay algo profundamente humano en nuestra obsesión por descifrar lo desconocido. Nos atrae el misterio porque en él reconocemos nuestro reflejo. El manuscrito Voynich es la metáfora perfecta de esa búsqueda, un texto que nadie puede leer, pero que todos sienten que los observa. Un recordatorio de que el conocimiento no siempre se encuentra en las respuestas, sino en las preguntas que nos transforman. Algunos dicen que el manuscrito fue un regalo, otros que es una prueba, pero quizás sea ambas cosas. Quizás su verdadera función es mantener viva la llama de la curiosidad, esa chispa que empuja a la mente humana a cruzar los límites del entendimiento, porque cada intento fallido de comprenderlo nos obliga a mirar hacia adentro, y tal vez ese sea su mensaje oculto, que el lenguaje más antiguo del universo no se lee con los ojos, sino con el alma. El libro, después de todo, sigue allí, en una vitrina silenciosa en la biblioteca Beinecke, vigilado por cámaras y curiosos. Miles de visitantes lo contemplan cada año, y aunque ninguno entiende sus páginas, todos sienten lo mismo. Una mezcla de inquietud, reverencia y fascinación, como si algo dentro de ellos reconociera aquel patrón, aquella escritura imposible, como si, en lo más profundo, el alma recordara haber visto esos símbolos antes, en algún sueño, en algún otro tiempo, en alguna otra vida. Y tal vez sea así. Tal vez el manuscrito Voynich no sea un mensaje que deba ser traducido, sino recordado. Tal vez su propósito sea despertar una memoria ancestral, recordarnos que hubo un tiempo en el que la humanidad hablaba con la naturaleza, con las estrellas, con la conciencia misma del universo, y que ese lenguaje olvidado aún vive en nosotros, esperando ser pronunciado de nuevo. Así, el libro se mantiene cerrado, desafiando al mundo moderno, burlándose de las máquinas, resistiendo el paso del tiempo. No pertenece a la lógica ni a la ciencia. Pertenece al misterio, y en ese misterio se esconde una verdad, que lo más poderoso no es lo que entendemos, sino lo que nos obliga a seguir buscando. Si has llegado hasta aquí, no lo hiciste por casualidad. Tu curiosidad es el eco de algo más antiguo, una fuerza que te empuja a mirar donde otros no miran. Suscríbete y acompáñanos, porque en este canal los enigmas no se resuelven, se despiertan, y quizá
en uno de ellos encuentres la clave que cambie tu manera de ver el mundo. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes.